¿Escuchas? Bueno, mis hermanos, bendito sea el Rey. Aquí estamos nuevamente. Ofrecemos excusas. Se han presentado estas dificultades técnicas. Espero que ya los hermanos estén ahí conectados. Vamos a continuar con la enseñanza que el Señor nos ha encargado en esta jornada. Dificultades que se presentan y bueno, aquí estamos. Padre bendito eres, Rey de la Gloria. Te damos las gracias, Señor. Tú eres soberano, Dios todopoderoso. A ti es la alabanza, mi Señor. Sé tú dirigiendo este tiempo, Señor. Sé tú guiándonos, Señor. Sé tú abriendo esa brecha, Señor, por la cual transiten, Señor, tus hijos. Tú eres el camino, la verdad y la vida, amado Cristo Jesús. Despeja, Señor, toda dificultad y afírmanos cada vez más en ti, Señor. Las dificultades que se han presentado para impartir, Señor, para transmitir esta enseñanza. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Santo Espíritu ministrando en esta hora. Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria. Amén y amén, Señor. Bueno, mis hermanos, retomemos, recapitulemos. Estamos en Mateo capítulo 5, compartiendo acerca de lo que el Señor nos muestra en su palabra del corazón de Dios, por medio de su Santo Espíritu, aquel que lo escudriña todo. Y leíamos aquí en Mateo algunas cosas que vimos en la sesión anterior, desde Mateo 5, versículo 21 al 32, que el Señor nos muestra varios aspectos en los que tenemos que hacer énfasis a través de una serie de una frase que Él nos dice. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Sí? Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo hoy a ustedes. Al pueblo de Israel le decía esto y hoy no lo dice a nosotros, exhortándonos, animándonos por medio de su Santo Espíritu a que caminemos en obediencia y santidad a su palabra, para glorificar su nombre en todo tiempo. Versículo 33 de Mateo 5. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Bendito eres. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y dice el Señor, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, entonces, ¿qué era lo que pasaba aquí? El pueblo judío estaba acostumbrado a jurar por estas cosas, pero no cumplían su palabra al parecer. Y en eso, que es un mandamiento muy claro del Señor, no perjurarás, o sea, no jurarás en falso, o no incumplirás tus juramentos. Y muchas veces nosotros nos llenamos, nos emproblemamos nosotros mismos con Dios, jurándole al Señor cosas que después se nos olvidan y no las cumplimos. A nosotros se nos olvida, pero al Señor no se le olvida.
Y en cuanto no tengamos esas cosas arregladas con el Señor va a estar demandándolo, porque eso será un derecho legal que le hemos dado al enemigo para estarnos acusando. Ante esas cosas, ¿qué nos dice el Señor Cristo Jesús? No juremos. No nos atemos con los dichos de nuestra boca. Simplemente digamos sí a lo que vamos a hacer y punto, o no a lo que no vamos a hacer y punto. Cualquier otra cosa que hagamos de más sobre eso dice que de mal procede. De mal procede. ¿Y de dónde procede entonces? ¿De cuál es ese mal? Pues de las tinieblas. El Señor nos está llamando a que en todo asunto obremos con santidad. Que en todo asunto. Hablábamos hace 8 días de lo que ven nuestros ojos para desear, para codiciar. De los dichos de nuestra boca en cuanto a maldecir, hablar mal, decirle necio, estúpido, torpe a alguien, que son equivalentes. El Señor establece esa equivalencia, no la establecemos nosotros, está en su palabra, porque dice que quien hace esas cosas es tan culpable como el que mata, porque con nuestras palabras matamos. Y a veces nosotros como cristianos no somos muy cuidadosos con eso. Y debemos dar, está escrito que debemos dar cuenta de todo lo que sale de nuestra boca. Y cuanto más, si lo que ha salido de nuestra boca son juramentos al Todopoderoso que no estamos dispuestos a cumplir, porque los hemos olvidado. Todo eso procede de mal, nos dice el Señor. Y en todos estos asuntos el Señor nos está mostrando cómo es su corazón. Con respecto a la determinación que debe haber en cada uno de nosotros para combatir ardientemente contra el pecado. Eso lo veíamos ahí cuando habla el Señor en su palabra del cortarse el cuerpo, sacarse un ojo, cortarse la mano, un ojo para el que no puede controlar su mirada y mira con codicia todo lo que hay del prójimo, no solamente la mujer del prójimo, sino todo lo del prójimo, su sierva, su siervo, sus cosas. Y hablábamos que no nos está hablando el Señor ahí, nos está diciendo de mutilarnos el cuerpo, sino circuncidar nuestro corazón. Y que pone esa analogía, pone ese ejemplo para que determinemos nuestro corazón a no pecar. Nosotros somos los que debemos determinarnos a no pecar. Y el Espíritu Santo nos ayuda en eso. Miramos otra porción de la palabra aquí mismo en Mateo. Versículo 38 en adelante. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces vemos aquí otra vez, este es la quinta vez, la cuarta vez en la que el Señor dijo, oísteis que fue dicho, ¿sí? Es cuando se refiere a los juramentos.
Para recordar la primera vez, ¿sí?, es cuando se refiere al trato con nuestro hermano, la ira, ¿sí?, la manera de hablarle a nuestro hermano, de decirle necio, torpe, estúpido, ¿sí? La otra es con relación, la segunda es con relación al adulterio. Y cometemos adulterio con nuestras miradas, deseando la mujer del prójimo o cualquier otra propiedad del prójimo. Y a veces nos rasgamos las vestiduras diciendo, ¿sí?, alguno por ahí, no, yo le he sido fiel a mi esposa siempre. Pero el Señor nos dice, no, el hecho de que no te hayas ido a acostar con ella, con otra mujer diferente a la de tu esposa o con otro hombre diferente a tu esposo, no significa que no has adulterado si has mirado con codicia a otra mujer o a otra persona. La tercera vez es cuando nos habla de repudiar a la mujer, darle carta de divorcio. Bueno, estos aspectos los pueden ver en el video anterior, ¿sí? La cuarta vez es aquí cuando habla del juramento y ahora encontramos la quinta vez. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, el que me la hace, me la paga, ¿sí? Me sacaste un ojo, yo te saco otro. Me sacaste un diente, yo te saco. Me cortaste un brazo, entonces yo te corto otro. Y esa era la manera en que estaba establecido. Pero el Señor está diciendo aquí que no resistamos al que es malo. No resistir al que es malo de ninguna manera. Al que te pida, dale. Al que te demande algo, no se lo niegues. Yo no veo ninguna dificultad aquí en esto porque está muy claro. Pero nosotros sí nos enredamos porque empezamos a argumentar en estos aspectos. Porque nuestra carnalidad nos lleva a no hacer lo que es agradable a Dios. Nuestra carnalidad no quiere padecer de ninguna manera y es natural que nuestro cuerpo, ¿sí?, se resista a eso. Ninguno quiere padecer pérdida de ninguna manera. Pero es el ejemplo que el Señor nos ha dado. Él lo perdió todo por causa de nosotros, lo entregó todo. Y cuando lo entregó, le fue restablecido con mayor gloria, con mayor gloria. Y es el llamado, el camino que el Señor nos ha trazado, para que nosotros perseveremos en Él, para que avancemos en Él, en obediencia y santidad a eso que el Señor nos muestra en su corazón. Dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y esto, mis hermanos, ¿quién lo quiere hacer? ¿Tú lo quieres hacer? El Señor nos llama a que lo hagamos. Es un mandamiento. Cuando damos el paso de obediencia, aunque no entendamos, porque el Señor no nos está diciendo, cuando entiendas me obedeces. No, porque no, si no, no sería, si fuese así, no sería Señor. Como Señor nos dice, hagan esto y nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues lo que el Señor dijo que hagamos. No tenemos que poner ningún tipo de pero a esta situación.
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí vemos el sexto, ¿sí? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y así vivía el pueblo de Israel, así vivía el pueblo judío. Y aún después de 2000 y pico de años, nosotros seguimos haciendo esa parte y no la que el Señor Jesús nos dice. Porque miremos qué lo dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hace más de 2000 años el Señor se lo dijo y nos lo dice a nosotros. Pero nosotros nos rebeldizamos contra el enemigo y empezamos a proferir una serie de palabras contra el enemigo, contra los gobiernos. Nos rebeldizamos contra todo. Y haciendo eso no estamos dando el testimonio de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no se rebeldizó contra el imperio romano, ni contra las autoridades judías, ni contra el Sanedrín, ninguno de ellos. Se sometió plenamente a la voluntad de ellos, porque haciendo eso se estaba sometiendo a la voluntad del Padre Eterno. Y escrito está que fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca, enmudeció. Lo dice muy claro allá Isaías, profetizado cientos de años antes. Y nosotros queremos hacer algo distinto a lo del Señor cuando Él nos dijo que ese era el camino, nos lo trazó claramente. Estamos llamados a amar aún a nuestros enemigos, no solamente a nuestros seres, a nuestros familiares, seres cercanos, amigos. No, estamos llamados a amar aún a nuestros enemigos. Porque escrito está que no tenemos guerra contra carne y sangre. Nuestra guerra es espiritual. Y la manera de librar esa batalla es en obediencia y santidad. El Señor nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que no tenemos que ir a pelear contra demonios, sino someternos a Dios y resistir al maligno, que es permanecer en esa obediencia, no ceder a la tentación de mirar, a la tentación de coger, a la tentación de hacer lo que no es agradable a Dios. Nuestra alma querrá, ¿sí?, ir a hacer cosas que no son agradables a Dios. Pero nosotros ya no estamos gobernados por la ley de la carne, la ley del pecado en nuestra carne. Estamos gobernados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y el Señor a eso nos dice, si es que habéis resucitado juntamente con Cristo, si es que le habéis conocido. Ya que si yo no estoy viviendo conforme a estas cosas que el Señor nos está mostrando de su corazón, de su carácter, entonces es que no he conocido al Señor. Y estoy viviendo un falso cristianismo. O sea, no soy realmente un testimonio de la vida de Cristo. No hemos encarnado el mensaje que el Señor nos ha llamado a encarnar. Que seamos como Él, en todo asunto, de su carácter, de su santidad, sometidos siempre a la voluntad de Dios, a una cuesta
al precio de nuestra propia vida. ¿Sí? Pero a veces ni siquiera a costa de una prenda de vestir, un celular o cosas así que alguien quiera tomarnos, quitárnoslo y nos rebeldizamos contra eso y queremos pelear por eso. O si el gobierno nos dice, vayan, quédense en sus casas. Entonces ya hay cristianos que quieren salir a marchar, a protestar contra el gobierno por leyes y cosas que disponen. No, nuestra guerra no es así. El Señor no nos ha llamado a pelear así, sino a testificar de su amor en toda situación. Debemos evidenciar realmente que así como este reino no es de Cristo Jesús, que el reino de Cristo Jesús no es de este mundo, pues nosotros tampoco, porque somos de Él. Entonces, somos de Cristo, entonces tampoco este mundo es nuestro reino. Y no podemos perder de vista el llamado que el Señor nos ha hecho para nuestra obra aquí en este mundo. Pero nos dejamos enredar por la sabiduría de este mundo y vemos muchos cristianos actuando de la manera en que actúa el mundo, razonando de la misma manera que razona el mundo frente a las dificultades que se presentan, dificultades económicas, políticas, culturales, como las queramos llamar. No estamos llamados a reaccionar de la misma manera. Cristo Jesús no reaccionó de esa manera ante las circunstancias que habían bajo el Imperio Romano, porque el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, sino que en todo vivió en santidad. En todo vivió en santidad. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y mire lo que dice el versículo 45. Todos queremos ser hijos de Dios. No me escucha por ahí la gente decir, somos hijos de Dios, y muchos cristianos decimos, somos hijos de Dios. Claro, lo que yo leo en Juan, en Juan capítulo 1, versículo 12, y a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. Y eso no está diciendo ahí que inmediatamente los hizo hijos de Dios. Es un proceso de transformación. Es un proceso de nuevo nacimiento. De nacer de la palabra, del agua y del espíritu. Del espíritu de Cristo, no nuestro espíritu. Y ser guiados en todo tiempo por su Santo Espíritu, porque dice que los que son guiados por su Espíritu, esos son hijos de Dios. Y aquí en el versículo 45, después de que nos ha dicho todas estas cosas, ¿sí? Todos esos oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿sí? Ustedes venían actuando de esta manera, pero deben actuar de esta, hasta padecer, haciendo esas cosas, dice el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiero ser hijo de Dios? Debo dar ese fruto. El fruto que nos está trazando Cristo Jesús. Cuando nos dice, mas yo os digo, mas yo os digo. ¿Qué dijo el Padre Eterno? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. ¿Y por qué?
porque Él se ha sometido plenamente a mi voluntad. Él tiene mi corazón. Él obra conforme a mi carácter. No oigan a ningún otro. Por eso Él es el camino. Y aquí nos dice, mas yo os digo, hagan esto. ¿Por qué nos resistimos a hacer lo que el Señor dice? ¿Por qué le buscamos peros a lo que el Señor dice? ¿Por qué más bien, aunque no entendamos, le obedecemos? A ver si no vemos la gloria del Señor en todos esos asuntos. Y cuando obedecerlo de esa manera nos cueste la vida, el padecer hasta la sangre, entonces ahí nos daremos cuenta. Veremos esa gloria preciosa del Señor. ¿Queremos ser hijos de Dios? Ahí nos lo dice claramente en el versículo 45. Hagan todas estas cosas para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La naturaleza de Dios, la naturaleza de su corazón, la benignidad y la bondad de Dios están expresadas aquí. Su amor y su misericordia están expresados ahí. Su paz, su justicia, su fe, el gozo. Todo está expresado ahí. El fruto del Espíritu está expresado aquí en estos pasajes que estamos leyendo de Mateo. Para que seamos como nuestro Padre que está en los cielos. Santos, apartados de toda iniquidad, apartados del mundo, para ser santificados por el Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el llamado que el Señor nos ha hecho. Pero prestamos más oído a lo que el mundo dice, a la sabiduría del mundo, a como el mundo dice que debemos actuar en X o Y circunstancia y no como nos lo dice el Señor. Empezamos a razonar para no hacer como Él dice. Como si Dios pudiese equivocarse. Si Él no lo dijo que lo hagamos así es porque así se debe hacer. Ahí hay sabiduría y ahí hay bendición para los que obedecen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dentro del pueblo cristiano, tristemente a veces se ven estas actitudes. Yo hago fiesta con mis hermanos, con mi familia. Yo le doy un regalo aquí a mis hermanos, a mi familia. Yo le sirvo al cercano, pero allá a los otros no, esos. ¿Sí? O yo le sirvo a los cristianos, pero esos que no son convertidos, no. Esa no es la actitud que el Señor nos ha mostrado en su palabra que debemos tener. No, esa vecina yo no la conozco, entonces no la saludo. Después, cuando me familiarice más con ella, la saludo. O aquel señor que está por ahí en el andén. Oh, de pronto ese está bajo maldición y yo
Yo soy un hijo del rey, yo no saludo, voy campante así bien. No es así como el Señor nos ha mandado a vivir. Saludar, una cosa tan sencilla, un mandamiento tan sencillo. ¿Qué nos cuesta saludar? Pero el mundo nos ha enseñado es a saludar a los que conocemos. Cuando me lo presenten, entonces saludemos. O cuando ya me encuentre varias veces con él, entonces lo saludo. No es que yo no lo saludo porque él siempre camina con la cabeza agachada y dice como que mantiene mal geniado y no le gusta saludar a nadie. ¿Cómo debe ser mi actitud frente a una persona así? En todo eso tenemos que expresar el amor de Dios. Ya el Señor nos está mandando a ser saludables o saludadores, ¿cómo se dice? ¿Saludables o saludadores? Bueno, ambas cosas. El Señor quiere que seamos saludables, que estemos con buena salud, pero que seamos saludadores, muy amigables. El Señor hace salir su sol para buenos y malos, hace llover para buenos y malos. ¿Por qué habríamos nosotros de hacer acepción de personas? Con unos mostrarnos benignos y con otros reacios o indiferentes. Ese no es el carácter de Cristo. Sed pues vosotros perfectos, dice el Señor en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y seguramente que usted muchas veces ha escuchado y de pronto también lo ha dicho, nadie puede ser perfecto. Solamente Dios es perfecto. Sí, hay alguna parte, en una parte de la palabra donde el Señor nos permite decirnos eso porque Él dice, ¿sí?, por medio del apóstol Pablo, que todos éramos pecadores y si pecadores imperfectos. Pero no es esa la condición en la que el Señor quiere que nos quedemos. Y nos lo dice como un mandamiento. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandamiento. ¿Nos mandaría el Señor algo que no podemos hacer? Creo que no. Creo que no, porque si igual si no nos pone en tentar, no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, tampoco nos va a mandar a hacer algo que no nos ha capacitado para hacerlo. Dios es justo y nos manda que seamos perfectos. Y aquí lo que hemos leído, ¿sí?, desde Mateo 21, perdón, desde Mateo 5, versículo 21, hasta el versículo 48, nos está diciendo claramente cómo ser perfectos, haciendo esas cosas. Y yo los invito a que lo revisen cada uno, ¿sí?, minuciosamente, que releamos esa palabra. Y ahí el Señor nos dice claramente cómo ser perfectos. Que seamos guiados por su Santo Espíritu en estos aspectos. Y aunque no tengamos el Espíritu Santo aún, el Señor nos está mandando a que vivamos conforme a esa palabra. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuán difícil es vivir de acuerdo a eso. Pero debemos mostrar esa determinación en nuestro corazón para vivir conforme a lo que el Señor ha dicho. Aunque no tengamos la fuerza para hacerlo. Y aunque no entendamos o no conozcamos cuál vaya a ser el resultado de eso.
cuando determinemos nuestro corazón a vivir conforme a esa palabra, el Señor dice, los que me aman guardando mis mandamientos, a eso les doy mi Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré el Espíritu de verdad. Otro consolador. Y en Hechos, allá el Señor nos dice que Él da su Espíritu. Su Espíritu a los que le obedecen. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Debemos obedecer o no? Hay que obedecer. La manera de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Es determinar nuestro corazón a vivir conforme a su palabra. Y ahí en ese proceso nos vamos a dar cuenta de cuán difícil es guardar algunas de esas cosas. Pero porque sean difíciles, no vamos a dejar de hacerlas, sino que debemos perseverar en ellas. Y el Señor mostrará su gloria. Por cuanto me amáis, nos dirá el Señor, yo les daré mi espíritu, el cual los guiará. Bendito, perdón, mis hermanos. El cual nos guiará para obedecerle en todo, de la manera en que lo hizo Cristo Jesús, dándonos su Santo Espíritu, para que guiados por Él y guardados en su gracia, porque su gracia nos guarda para ya no pecar más, para que ya no vivamos conforme a la vieja naturaleza, sino que en el poder del Espíritu Santo venzamos todo aquello que hay en nuestro corazón, en nuestra carne, que es aborrecible a Dios. De esa manera somos perfeccionados. De esa manera somos en el poder de Dios, para alabanza de su gloria. Es el proceso de la santificación. Es el proceso de la transformación de nuestra alma. Pero debemos determinarnos a obedecer, debemos determinarnos a hacer lo que... No esperemos que el Señor ponga su Santo Espíritu en nosotros si nosotros no le amamos guardando sus mandamientos. No es eso lo que dice la palabra. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí, guardando esos mandamientos, vamos siendo perfeccionados porque ahora sí vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros para transformar nuestras almas. Nos determinamos a ser santos, a apartarnos del mundo. No esperemos que el Señor nos va a coger y nos va a meter, ¿sí?, en una urna de cristal para que seamos santos. No, nosotros debemos determinar nuestro corazón, así como Daniel determinó su corazón a no contaminarse con la comida de Babilonia, de Nabucodonosor. Así nosotros debemos determinar nuestro corazón a no contaminarnos con el mundo. Nos consagramos para Dios. Y en esa consagración somos perfeccionados por el Espíritu Santo. Porque recibiremos la fuerza, el poder para vencer toda tentación por medio de su Santo Espíritu. Entonces, mis hermanos, no se trata de que tengamos que entender primero para obedecer. No se trata de que el Señor nos va a poner en una urna de cristal para que nosotros aprendamos allá a ser santos. No, aquí en medio del mundo.
En medio de las tentaciones, tenemos que aprender a ser santos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la batalla que tenemos todos los días. El cristiano que no esté apercibido de eso, caerá. Si no nos apercibimos de eso cada día, caeremos. Y por eso tenemos que ir cada día a la presencia de Dios, a buscar de su santidad. Pasar tiempo con el Señor en la intimidad. Para ser transformados en su presencia. Hechos conforme a la imagen y semejanza. Pero si usted o yo no queremos permanecer en esos procesos del Señor, en el trillo del Señor, el Señor cuida su era. Y ahí está trillándonos, trilla el trigo para quitarle la cascarilla, esa paja, que luego tira al viento para que el viento se la lleve, el viento del Espíritu. Y el fuego del Espíritu quemará esa paja. Pero lo que queda, el trigo, que debemos ser tú y yo, ese es el tesoro que el Señor quiere. Para hacer con él ese pan de vida en medio de este mundo. Que nosotros seamos pan de vida en el mundo. Porque el pasar por esos procesos y permanecer en él, dejándonos transformar, significará que ya es Cristo el que mora en nosotros y él es el pan de vida. Y él en nosotros nos transforma en pan de vida, porque estaremos testificando, encarnando el testimonio de Cristo Jesús en todos los lugares a donde vayamos. Y entonces el mundo verá a Cristo Jesús en nosotros. Yo entiendo que es a eso que se refiere el Señor cuando nos dice que vosotros sois luz y sal de la tierra. Tenemos la luz de Cristo en nosotros. No la podemos esconder. Tenemos que testificarla en todo lugar. Ser verdaderamente esos embajadores del reino de los cielos. Bueno, mis hermanos, bendito sea el Señor. Espero que sepan entender y perdonar todas las dificultades que se presentaron para compartir esta palabra. Algunas cosas se quedan por ahí, pero ya habrá tiempo para compartirlas. Lo que el Señor ha permitido compartir ahora, hasta ahora es esto que ustedes han escuchado hoy, para que lo examinen a la luz de toda la palabra, que nos dispongamos cada vez más a leer, a conocer del Señor, a tener intimidad con Él. Cuando digo de conocerle, no solamente de leer su palabra, sino leer su palabra y pasar tiempo en la intimidad, porque ahí es donde el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, para que nazcamos del agua y del Espíritu. El agua, la palabra, pues el Espíritu que le da vida, para que esa palabra se haga vida en nosotros. Si no es así, tendremos mucha palabra, pero poca vida del reino de los cielos. Gracias y paz, mis hermanos. Les pido que me acompañen en una oración para finalizar. Bendito eres, precioso Rey. Te damos las gracias, Padre Yahweh, por habernos permitido, Señor, compartir tu palabra, escucharla, Señor. Ser exhortados por tu palabra, Señor. Animados, Señor, por tu Santo Espíritu,
a determinar nuestro corazón para ser transformados en tu presencia, con tu poder, Señor, mediante tu palabra y tu Santo Espíritu, para que seamos verdaderamente hijos tuyos, que testifiquen en todo lugar el carácter de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Yo te pido, Padre eterno, que nos ayudes a atesorar tu palabra en nuestros corazones y a desechar, Señor, todo aquello que no venga de ti. Sea exaltado tu nombre sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias y paz, mis hermanos. Shalom, shalom.